Pilín, Kol, Tajenunenu, Sefu, Yeshua, HaMashiach. Ofrecemos nuestras plegarias por los méritos de Yeshua el Mesías, soberano. Parashá bastante bonita, una parashá también muy importante, que tiene también una historia con el 12 domingo increíble también, la parashá de Shmini, que significa octavo. Parashá se podría decir, resume o se podría resumir en tres eventos, ¿no? La inauguración del templo, la muerte de Nadab y Abiú y los animales limpios y los impuros. ¿Ok? Se podría decir que en esas tres se divide esta parashá. Sin embargo, dentro de ella, dentro de cada uno de esos temas hay mucha profundidad. Amén. Ok, vamos a leer Vayikra, capítulo 9, Pasuk 1. Leemos bajo la dirección del Abacadosh, por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Y al día octavo, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto y ofrecerlos al Eterno. Y el día octavo, por eso la palabra se llama Eshmini, que significa octavo. Me gustó mucho esta parashá, porque pocas veces podemos ver lo alineado que están los tiempos, ¿verdad? Mientras estamos haciendo la lectura, junto con los tiempos del Eterno, ¿correcto? Esta es una de las parashá que se unen de esa forma. ¿Por qué? Porque los días de la inauguración, para llegar al día octavo, fueron los 7 días finales del mes de Adar. Y el día octavo ocurrió el 1 de Abib, según narran los sabios. Y después vamos a ver cómo esto en la historia se cumple, ¿no? La inauguración del templo ocurrió el día 8, es decir, el día octavo, que fue el 1 de Abib. ¿Qué cosas importantes pasaron en el 1 de Abib? O el día octavo. Primero, ocurrió un domingo. Y esto los sabios lo ven, ¿no?, como el inicio de la creación, porque comenzó el día 1. Y ese mismo día fue inaugurado el templo. Por primera vez los Kohanim realizaron la bodá, porque antes quien realizaba la bodá de los sacrificios lo hacían los primogénitos, y ahora por primera vez lo estaban haciendo los Kohanim. Por primera vez la comunidad trajo las ofrendas en este día de la inauguración del templo. Y ocurrió algo milagroso, que el fuego descendió del cielo y encendió el altar de los sacrificios. Eso también ocurrió el 1 de Abib. En este día la Shekinah se estableció en el Mishkan. Y los Kohanim bendijeron al pueblo con el Birkat Kohanim por primera vez. De esto yo pude rescatar que este lunes es 1 de Abib, al atardecer. Entonces nos encontramos dentro de los 7 días de preparación, digamos, o los 7 días de la inauguración antes de celebrar el 1 de Abib, que da inicio a la festividad de Pesaj. Porque después que inicia la festividad de Abib, el 1 de Abib, ya lo próximo que esperamos es la festividad de Pesaj. El Eterno ha venido mostrándonos o hablándonos a través de las parashá y a través de cada uno de los que ha estado acá, referente al que somos el templo, a que cada uno de nosotros somos el Mishkan, ¿correcto? Entonces, ciertamente, el Eterno mora dentro de cada uno de nosotros y Él nos está preparando en este tiempo para la inauguración del templo. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Él nos está preparando a cada uno de nosotros ahorita, sacando las cosas a la luz dentro de nosotros, las cosas que no están bien, digamos, limpiándonos a cada uno de nosotros de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para que la misma presencia del Eterno descienda sobre nosotros y nosotros podamos nuevamente volver a expresarnos, volver a sentir al Eterno como lo sentíamos a un principio. Esto es lo que yo veo de esta parashá. Porque a pesar de todo, ¿no?
el Eterno en ese momento, en medio de todo, bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Él descendió en medio de su pueblo. Y no lo hicieron los jóvenes, no encendieron el fuego, no. El mismo Eterno fue el que ofreció los sacrificios. Amén, lo que los quemó. Luego sigue Vallicrá 9, 22 al 23. Dice: y Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió después a ofrecer la expiación, el holocausto y sacrificio pacífico. Luego entró Moisés y Aarón en el tabernáculo, y al salir bendijeron al pueblo. Momento en que se apareció la gloria del Eterno ante todo el pueblo, que era lo que estábamos conversando ahorita. Ok, una de las cosas que, bueno, lo comentaba el Rey Jesús en uno de los mensajes, es que Aarón primero se sentía indigno de él ser el escogido para ser el Cohen Gadol del pueblo, porque él pensaba en que si yo fui el que dirigí el becerro de oro, ¿cómo me pueden escoger a mí para ser el Cohen Gadol del pueblo? Él, a pesar de que ya el Eterno lo había perdonado, no tenía pecados delante del Eterno, él se sentía culpable. Y es algo muy importante que nosotros debemos rescatar. No importa qué hayamos cometido en el pasado, nosotros debemos saber que el Eterno nos ha perdonado de nuestras transgresiones. Y en base de eso, continuar y estar confiados de las cosas que Él nos está entregando en este tiempo. Y asumirlas con ese temor, con esa reverencia y agradecimiento de que Él nos ha tomado en cuenta a cada uno de nosotros. Otra de las cosas que me impactó mucho es que, digamos esto, Aarón entró, después de volver a sentir la confianza, después de una conversación con Moshe, él entró nuevamente y hizo todo el ritual de los sacrificios, ¿correcto? Y después de haber hecho todo el ritual de los sacrificios, conforme a como está escrito en la Torá, siguiendo meticulosamente cada uno de los pasos, bendijo al pueblo, pero el fuego no descendió. Fue después, hasta que Aarón y Moshe entraron y oraron, intercedieron, una oración de su corazón, que el fuego descendió. Y esto nos enseña algo muy importante. No hay un método que uno pueda usar que nos asegure que el Eterno se va a manifestar de esa manera. No porque yo haga el Shaharí, el Minjá y el Arbi, me va a asegurar que el Eterno se va a manifestar, aunque sea lo ritualmente correcto. ¿Ok? Y no porque yo cante una canción y después hago una oración y después otra canción, el Eterno se va a manifestar. Porque no hay un método ni una forma de que el Eterno se manifieste en nuestras vidas. Va a depender de nuestra neshama. Va a depender de nuestro corazón. Va a depender de cada uno de nosotros, con qué intención nos estamos acercando al Eterno. Y claro, los sabios narran que toman en cuenta mucho el servicio, o sea, el Eterno toma en cuenta mucho el servicio con el que tú le prestas. Pero muy importante es la intención y la neshama con la que nos estamos presentando. ¿Por qué el Eterno no se manifiesta, digamos, con un método, con unos pasos que tengas que seguir para que se manifieste en tu vida? Porque Él no es igual que los demás dioses. Porque anteriormente cualquiera cumplía un ritual y sabía que su Dios se iba a manifestar de esa manera. Nadie tiene al Eterno agarrado por la barba. Él no está obligado a manifestarse en cada uno de nosotros. No está obligado, no tiene por qué hacerlo porque tú cumplas el Shaharí o porque tú le adores, digámoslo así. No está obligado a manifestarse. Lo hace es por la neshama de nuestro corazón. Lo hace es por la forma en que nosotros nos estamos acercando a Él. Y eso es la enseñanza que nos deja el hecho de que Aarón, a pesar de haber cumplido todo el ritual perfectamente cuidado, cada detalle, el Eterno no haya descendido fuego, sino después de la oración de su corazón, de que ellos oraron. Amén. Ojo, y esto no quiere decir que cantar esté malo, que hacer el Shaharí esté malo, o que no tenemos que hacerlo, o sea, no estoy diciendo eso, sino simplemente no hay un método, no hay una forma en que podamos hacer que el Eterno se manifieste en nosotros.
tomando en cuenta que el Eterno se va a manifestar, amén. Yo siento que esta parashá, que para este Rosh Hodesh y Rosh Hashanah, que comienza el 1 de Aviv, el Eterno va a hacer algo glorioso en nuestras vidas. Va a ser un inicio de año para nosotros espectacular, y yo lo siento así. Dice Gálatas 2, 16 al 17. Sabiendo que un hombre nunca es declarado justo por el cumplimiento de la forma externa de la ley, establecido por una interpretación errada de la ley en la Torá, sino por la confianza y obediencia en Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para que pudiéramos ser declarados sadiquín por la emuná, obediencia en el Mashiach, y no por la ley, que surge de interpretaciones equivocadas de las obras de la Torá. Por cuanto por el cumplimiento ritual de aquellas formas de la ley en la Torá, nadie será declarado sadí. Si buscamos ser declarados sadí en el Mashiach, también nosotros aprendimos que éramos culpables de violar las leyes de la Torá. ¿Es por esto Mashiach transgresor de la Torá? En ninguna manera. Porque si después de reconocer a Yeshua, que Yeshua no vino a abolir las instrucciones de la Torá como pensaba al comienzo, y ahora llego a decir lo contrario, realmente me estoy haciendo un transgresor. O sea que si pienso que Yeshua vino o que él vino a abolir la Torá, soy un transgresor. Lo que quiere decir esto es que no hay una forma, ¿verdad?, de uno ser declarado justo delante del Eterno, ni tener acceso al Eterno, un método, alguna forma que hay que seguir para que Él se quiera comunicar con nosotros. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Esta parashá comienza con las palabras Vayehi Vayom Hashemini. Y esto significa, y ocurrió en el día 8, ¿no? Esta parte sí me causó un poquito de conflicto, pero bueno, y estuve meditando muchísimo en eso. Ahí se me fue la mayor parte de la semana en esto. Los sabios comentan que en la palabra Vaí y Ará, que son las palabras que conforman Vayehi, cuando esto aparece, ocurre un infortunio. Cuando aparece la palabra Vayehi, ocurre un infortunio. Y ellos nombran varios ejemplos. Primer ejemplo. Y los sabios de Babel comentan que Vayehi Biná, que es otra expresión, en la Torá anuncia una calamidad. Uno anuncia un infortunio y otro anuncia una calamidad. Vayehi Biná significa y ocurrió en los días de, que lo hemos leído mucho, ¿correcto? Y ocurrió en los días del rey tal, y ocurrió en los días del rey tal. Tomé 3 ejemplos de los tantos que había. Uno es Isaías 7.1, y ocurrió en los días de Ahaz. El pasaje hablaba de una guerra, y del que el pueblo de Efraín se había unido con otro pueblo y iban a atacar al pueblo de Yehudá. Pero lo que no estaba escrito, o lo que no se veía, era el plan de Ahaz. ¿Cuál era el plan que tenía Ahaz? Y esto me acordó mucho a lo que comentaba la Roa Juanita también en el mensaje. El plan de él era que los niños no estudiaran la Humash, la Biblia. ¿Qué iba a ocurrir eso en el futuro? Que al ellos no estudiar la Biblia, no iban a haber maestros de Torah en el futuro. Y si no había maestros de Torah en el futuro, la Torah iba a ser olvidada. La importancia que tiene la enseñanza a los niños, a esta generación. Porque esta generación, esta actual, está cubierta, digamos. Tenemos un Roe, tenemos Moré, tenemos exaltadores, tenemos personas que saben o sienten la pasión por servir al Eterno. Esas personas las tenemos. ¿Qué queda para la generación siguiente? Después de que esta generación, el Eterno permita que vaya a su presencia, ¿qué viene en la siguiente generación? ¿Se seguirá hablando de la Torá? ¿Se seguirá hablando del sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach? ¿Se seguirá sirviendo al Eterno con la misma pasión con la que nosotros lo hacemos hoy? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y este era el plan. Él quería
sus palabras textuales eran que la presencia del Eterno se apartara del pueblo. Ese era su plan. No sabía cómo hacerlo y lo vio, un plan a largo plazo, a través de los niños. La segunda es Esther 1:1, que esta sí la conocemos bien, y ocurrió en los días de Hashverot, dice. Sabemos que en los días de Hashverot, Amán estableció un plan, estaba esperando el Amán estableció un plan para destruir a todo el pueblo judío. Y eso ocurrió también dice, y ocurrió en los días de Hashverot. Vallejí Biná. En Ruc 1:1 dice, y ocurrió en los días cuando los jueces gobernaban. Aquí pasaba algo bastante peculiar, que es que los jueces en el tiempo de los jueces, del libro de Shoftim, eran la mayor autoridad en todo Israel. No existía Cohen Gadol, no existía rey, no existía, solamente los jueces. Y la perversión fue tanta que el mismo pueblo juzgaba a los jueces. Si un juez venía y te decía, no, mira, tú tienes que hacer esto de esta manera, la persona venía y le decía, pero ¿cómo tú me vienes a decir a mí esto si tú eres esto, esto y esto? Y eso era una perversión muy grande, porque siempre se deben respetar a las autoridades. Amén. ¿Dónde viene mi gran duda de todo esto? De Vallejí, ¿verdad? No sé si algo le suena a Vallejí. ¿Alguien me puede decir Vallejí qué le suena? O Vallejí Boker. ¿Por qué si es una palabra que trae calamidad, está incluida dentro del Sidur del Shabbat? Y no importa el Sidur que usemos, todas dicen Vallejí Ere, Vallejí Boker. ¿Por qué si esta palabra, los sabios comentan que trae calamidad, por qué nosotros la decimos en Shabbat? Ojo, yo encontré una respuesta, pero no a la luz de los sabios. Se la voy a comentar mi interpretación. Lo busqué, lo analicé, busqué varios sabios, busqué a todo el mundo y nadie me dio respuesta de por qué en el Shabbat nosotros utilizamos una palabra que anuncia una calamidad. Y voy con esto. Bahí Ered, Bahí Boker, ¿no? Los sabios sí comentan esta parte, que me sirvió para entender algo más adelante. Ellos dicen, y hubo anochecer y hubo amanecer el primer día, cuando Él separó la luz de las tinieblas, ¿correcto? Pero ¿cuándo fue creado el sol? A ver, ¿quién sabe cuándo fue creado el sol? El cuarto día. El sol fue creado el cuarto día. Y esta luz que fue creada el primer día fue escondida. Y cuando hacemos el Sidur, entiendo ahora, porque dice la luz fue apartada de nuestros ojos, dice el Sidur, y apartada para nosotros en este tiempo. ¿Quién es? Yeshua. Y vemos varios pasajes. Juan 8:12 dice, Juan capítulo 8, no me preparé apartando los pasajes. Juan 8:12 dice, Yeshua les habló de nuevo y dice, Enaná, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Esta fue la luz apartada de los hombres. Porque ya el Eterno sabía que la perversión en la que iba a caer la humanidad. Y Él escondió esta luz, que no es una luz de los rayos solares. La sustituyó el día 4 por los rayos del sol. Porque analicemos, y a la vista de los sabios, dicen que esta luz fue llevada al Gan Edén y apartada de los, no lo digo yo, lo dicen los sabios, apartada de los hombres. Lo que pasa es que a nosotros se nos reveló cuál es esa luz. Pero dice que esta luz fue apartada. Y entonces entendemos cuando el Brit Hadashah nos dice que la luz que fue escondida de los demás ha sido revelada a nosotros. Esa luz es Yeshua HaMashiach.
Y parte de esa luz también colocó un poquito en cada uno de nosotros. Vamos a buscar Filipenses 2:15. Dice: para que sean hijos de Adonai, puros y sin culpa, sin defecto en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes brillan como las estrellas en el firmamento. Como que no era este. O lo leí en otra versión. Filipenses 2:15, que dice que ustedes son luz. Y la luz ha sido colocada en cada uno de nosotros. Amén. Ayer me pasó algo. Digo, para completar parte de esta enseñanza. Yo estoy muy consciente y muy claro, igual que todos ustedes, qué fue lo que Yeshua hizo en la última cena, ¿correcto? ¿Qué fue lo que Yeshua hizo en la última cena? ¿Quién sabe? Pesa. Él celebró Pesa. Eso fue lo que hizo, celebró Pesa. Eso fue lo que hizo. Ayer estaba celebrando el Shabbat con mi hermano Pedro, que vino de Chile. Y claro, yo no le estoy compartiendo nada de esto. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo está preparado para escuchar este tipo de cosas, ¿no? Nada más cuando uno dice los sabios, ya la gente hace, no, ciérrame eso. Pero él hizo alusión, cuando estábamos bendiciendo el vino, él me dice: quiero hacer una intervención. Ya tenemos 2 chavas celebrando juntos y el chaval pasado no lo hizo. Quiero hacer una intervención si me lo permite. Y yo, ok. Y tomando la copa dijo: hay que hacer memoria del sacrificio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Y yo me trasladé hace 7 años, cuando yo empecé a celebrar Shabbat, que yo veía la copa como la sangre del Mashiach y veía el pan como el cuerpo del Mashiach. Yo sé que él es un Matzah y yo sé que estaba celebrando Pesa y yo sé que ahora que la copa que él estaba levantando era Pesa. Pero a veces el conocimiento es vano. Cuando él me dijo eso, yo dije: es verdad. Y toda esta parashá tomó sentido cuando dije: Vayere, Vayibok. Porque él sí entró al sufrimiento para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros tuviéramos vida. No fue una calamidad para nosotros, fue una calamidad para él. Y hoy en cada Shabbat, cuando decimos Vayere, Vayiboker, se anunció una calamidad. ¿Cuál fue la calamidad? Que él murió por cada uno de nosotros y sufrió hasta lo último por cada uno de nosotros. Y hoy en día, así como Esther, así como Ahaz, que o iba a ocurrir una calamidad, pero al final se convirtió en bendición. Así mismo pasó con nosotros. Él sufrió una calamidad, pero por cada uno de nosotros. Para mí eso fue el significado de eso. Se anunció una calamidad y ocurrió. Pero bendito el Eterno, que hoy por ese sacrificio cada uno de nosotros somos libres. Amén. Cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre. Amén. Cada uno de nosotros podemos celebrar Shabbat. Aleluya. Y Él es parte de cada uno de nuestros Shabbat. Amén. Vamos a darle un aplauso al Eterno. Aleluya. Y le doy gracias al Eterno porque yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Más allá de sacar la importancia del conocimiento, pero cuando lo vivimos unido a nuestro Adón Yeshua HaMashiach y poder entender aún más todas las cosas que Él hizo. La segunda parte de esta parashá habla de la muerte de Nadab y Abiú. Y esta también tiene esas preguntas que nos hacemos o que a lo mejor pasamos por alto. Nadab y Abiú eran los 2 hijos de Aarón, de los 4 que él tenía. Y eran las personas más elevadas en toda la congregación, en toda la comunidad.
No sé si lo sabían. Nadab significa apto para la nobleza. Y Abiú significa padre del pueblo. O sea, sus nombres ya manifestaban la gloria que ellos iban a manifestar en el futuro. O bueno, o para lo que estaban destinados, digámoslo así. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Por qué murieron? A ver, ¿quién sabe? Fuego extraño. Fuego extraño. Bueno, les voy a contar una historia. Y esto está tremendo. Ellos pensaron con respecto a este mandamiento. Levítico 7:1, lo leímos la semana pasada. Y esta es la ley de la ofrenda de culpa, que es santísima. En el lugar donde se efectúan los holocaustos se degollarán la víctima del sacrificio, la culpa y el sacerdote. No, perdón, 1:7. Levítico 1:7, es así. Y los hijos de Aarón encenderán fuego sobre el altar con la leña que habrá preparado. ¿Qué dice? Que los hijos de Aarón deberán encender el fuego. Ellos vieron este mandamiento y dijeron, esto es para mí. Esto hay que cumplirlo. Claro, fuego cayó del cielo y encendió el altar. Pero el mandamiento me dice a mí que yo soy el que tengo que hacerlo. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque se podría decir, ellos estaban cumpliendo el mandamiento. Y no fue que fue algo dicho hace, no, estamos hablando 2 parachas atrás. 2 parachas escuchamos que los hijos de Aarón deberían encender el fuego en el altar y remover la leña. ¿Y por qué encendieron fuego extraño, pues? ¿Cuál fue el motivo detrás de todo esto? Si al final estaban cumpliendo un mandamiento. Lo que pasó fue que ellos primero lo pensaron, mas no consultaron ni a Moshe ni a Aarón. Ellos dijeron, aquí está escrito esto, por lo tanto, yo voy a cumplir. Ese fue el primer error. El no haber consultado al Cohen Hagadol del momento, ni a Moshe. Segundo, bebieron vino antes de entrar al lugar Makon Kadosh. Y no es que beber vino esté mal, ¿ok? Vamos a aclarar eso. No es que beber vino esté mal, sino es que el exceso de vino produce, lo busqué después porque lo decían, pero no lo encontré después. El vino produce en exceso unas características, digamos, específicas en el hombre. El hombre empieza a sentir seguridad de sí mismo primero. Y lo segundo, no le permite discernir entre las cosas que son correctas o que no deberían decirse. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si son, bueno, si sus ojos son tan kosher que nunca han visto a alguna persona prendida. Pero, o sea, a veces el borracho dicen que siempre dice la verdad. Y dice lo que es y lo que no es. Termina cayendo por imprudente, ¿correcto? Y esto pudo haber sido lo que ocurrió con ellos. El hecho de que ellos ya estuvieran en un punto de embriaguez, no de borrachos, pero sí en un punto donde sentían seguridad de lo que estaban haciendo, para no consultarles a Aarón y a Moshe, y seguros también de que lo que estaban haciendo estaban bajo la luz de la Torá, y no se pusieron a meditar en las demás cosas que tenía que hacer un Cohen para ofrecer esto. Ellos no estaban vestidos con el manto que demanda para ofrecer el incienso. No lavaron sus manos y sus pies antes de entrar al altar, como lo dice la Torá. Nadab y Abiú eran solteros. Y no es que servir al Eterno siendo solteros esté mal, sino que se creían lo suficientemente listos o bien espiritualmente
como para, no, yo no necesito estar casado para cumplir esta mitzvah. Yo estoy bien y completo así como estoy. Y por estas cosas fueron juzgados muy severamente, digamos. Ahora, los sabios narran, y esto me gustó mucho, porque esto me va a llevar a otros puntos, ¿no? Los sabios narran de que si una mujer tiene dos ropas, una blanca y una roja, ¿cuál de las dos ella le va a dedicar más tiempo lavando? La blanca. Y no es porque la blanca esté más sucia, no es porque la blanca esté... No, sino porque la blanca, al ser blanco, necesita aún mayor dedicación. Porque una mancha en una ropa roja tal vez no se note. Pero una mancha en una ropa blanca, por más mínima que sea, sí se nota. Ellos dicen esto, y digo ellos dicen por dos cosas. El alma del tzadik se asemeja a una prenda blanca. Su pureza hace que sea vulnerable a la más mínima mancha espiritual. Por lo tanto, una mala acción, que es normal que la realice cualquier persona común, para un tzadik es una calamidad. Los tzadikim son los íntimos amigos del Todopoderoso, y por lo tanto se espera de ellos que estén exentos de pecado un 100%. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, ¿es posible, les pregunto, estar exentos de pecado un 100%? Les voy a leer Romanos 3 del 9 al 24. Romanos 3 del 9 al 24. Ciertamente existen los tzadik y sabemos que la Torah nos habla y hay muchos, digamos, conocimientos en cuanto a los tzadik que mantienen o conservan el equilibrio del mundo. Sin embargo, yo no creo que exista un hombre actualmente que haya pecado, que no haya pecado, jamás. No lo creo. Y dice Romanos 3 del 9 al 24. Romanos 3 del 9 al 24 dice: así pues, ¿tenemos alguna ventaja de los judíos? Hablándose de los gentiles. ¿Los gentiles tienen alguna ventaja con los judíos? No. Porque ya he declarado que todos, Yehudim y gentiles, por igual, todos están bajo pecado. Tal como está escrito, no hay nadie justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se han extraviado y se han vuelto inservibles. No hay nadie que haga el bien, ni tan siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas son engañosas. El veneno de las cobras, mis rayitas, está bajo sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de Shalom, salud, prosperidad y compasión no lo conoce. El temor respetuoso a Elohim no está delante de sus ojos. Sabemos que todo lo que la Torá ha dicho, lo ha dicho a los que están en la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo sea culpable de juicio ante Elohim. ¿Qué significa que todas sus bocas están llenas de maldición y amargura? Para que sepan en el contexto hebreo a qué se refiere esto. Si una persona viene y te ofende y te dice algo y tú le replicas ofendiéndolo a él, tú lo maldijiste. Eso es en la perspectiva judía. No es que te maldigo, no. Si tú le respondes a una persona que te está ofendiendo, tú lo maldijiste. Es pecado. Y amargura, sabemos lo que es la amargura. Los sabios narran en esta parashá, pero no lo anoté porque no era harina de este costal, digámoslo así, que la persona que es explosiva, la persona que no tiene el control de sus emociones en cuanto a la rabia, es una persona que fácilmente puede caer en la idolatría y no apta para servir a Hashem.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto tiene que ver con la falta de perdón también. Destrucción y miserias hay en su camino. El camino de la paz, sabemos que dice la palabra que siempre y cuando y mientras dependan de ustedes, vivan en paz con todos los hombres, vivan en shalom con todos los hombres. El camino de la salud, el camino de la prosperidad y de la compasión. No de la compasión del Eterno con uno, está hablando al pueblo, de la compasión de ti con tu hermano. No lo conocen. El temor respetuoso a Elohim no está delante de sus ojos. O sea, ni temor al Eterno. Sabemos que todo lo que la Torá ha dicho, lo ha dicho a los que están en la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo sea culpable del juicio ante Elohim. Todo lo que la Torá ha dicho está para que cuando uno lee la Torá se dé cuenta, soy un pecador. No lo estoy haciendo bien. Para eso está la Torá. Porque por la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, ninguna carne será justificada delante de su presencia. Porque la Torá dio a conocer el pecado. ¿Para qué fue puesta la Torá? Para dar a conocer qué es lo que está mal. ¿Cuál es la transgresión? El pecado. Pero ahora se ha manifestado un indulto que concede el mismo Elohim, independientemente de la Torá. Y la misma Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que proviene de Elohim a través de la confianza en Yeshua HaMashiach. Para que cada persona confíe en Él, porque no hay distinción. Por cuanto todos transgredieron y están lejos de la presencia gloriosa de Elohim. Y son declarados inocentes sin costo por su bondad inmerecida, por medio de la salvación que está en Mashiach Yeshua. Ahora vamos a leer 1 de Pedro 2, 22, 24. Dice: en verdad, desde el 21, en verdad, a estos fueron llamados porque el Mashiach también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando fue insultado, no arremetió con insultos. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Es decir, me dicen, me hace, calladito. Que el Eterno sea quien juzgue. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero e hirió de muerte a nosotros al Yetzer Hará, al pecado, y podamos vivir para la justicia, y por las heridas que Él sufrió nosotros fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián que cuida de sus vidas. Baruch Hashem. Demos a darle otro aplauso al Eterno. Esto no significa que nosotros debamos vivir una vida de libertinaje, ni que nosotros debamos vivir una vida donde siempre estemos cayendo en los mismos transgresiones, en los mismos pecados. Dice Apocalipsis 22:14, entendiendo ya desde la perspectiva judía que es lavar las vestiduras blancas, dice: qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, demos la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim de Adonai. Amén. Esta paracha también nos enseña en cuanto al sufrimiento. Recordemos que lo que pasa es que, claro, se va perdiendo, pero estamos hablando de Nadab y Abiú. Volviendo a ese punto, ¿no? Volviendo a Nadab y Abiú, la historia de Aarón y Elisheba nos muestra que una persona no vive feliz toda su vida.
Y vemos nombra el caso de Elisheba, donde ella ve que su hermano Nashón, que está en la palabra, y es hermano de Elisheba, ahí textualmente lo dice, era el líder del pueblo de la tribu de Judá. Su esposo Aarón era el Cohen Hagadol escogido en el momento. Moshe, su cuñado, era el líder de toda la comunidad. Y sus 4 hijos eran los prospectos del futuro para liderizar toda la comunidad. Y aún así, en el momento de su mayor alegría, en plena inauguración del templo, cuando todo el mundo estaba más feliz, murieron sus 2 hijos. Y esto es un punto importante, porque no solo le pasó a ellos, le pasó también a nuestros patriarcas. Abraham Avinu tuvo mucha riqueza, fue bendecido en todo lugar donde estuvo, pero no podía tener hijos. El Eterno le otorgó un hijo y después le dijo: sacrifícalo a mí. Él en su corazón estuvo sacrificarlo a pesar de que era fuerte, pero el Eterno lo detuvo y no lo sacrificó. Sin embargo, tuvo que vivir con que ese mismo día falleciera su esposa. Yitzhak tuvo que vivir, a pesar de estar tranquilo, todas las enfermedades que ocurren por la vejez. Y Jacob, digamos que es el que yo identifico más conmigo, porque su vida era feliz, tribulación, feliz, tribulación, feliz, tribulación. Él ciertamente tuvo la bendición del primogénito, huyó donde Labán lo trató casi como un esclavo a pesar de ser pariente. Huye de Labán con sus 12 hijos y empieza a fructificar. Violan a su hija y su hijo desaparece. Y lo ve al final de sus días. Así mismo es la vida de cada uno de nosotros. Dicen los sabios que es por el motivo de que no nos apartemos de Él. De que si nosotros nos está yendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y nada que nos desestabilice nos pase, es muy probable que nos apartemos del Eterno. Porque todo nos está yendo bien y poco a poco vamos dejando de hacer cosas que agradaban al Eterno, como le pasó a Abraham Avinu, que dicen algunos sabios que él descuidó su comunión con el Eterno por dedicarle tiempo a Yitzhak, que era su único hijo y en su momento de mayor alegría. Y así es la vida de nosotros. Y ojo, no porque nunca nos apartemos del Eterno estamos exentos a que nos pase esto. Esto es parte de la vida. Y es lo que nos mantiene o lo que nos hace estar más unidos al Eterno. Amén. Viene la parte de los alimentos. De acá saqué muy poco. Primero, tomando en cuenta que somos un templo, nosotros en cuanto a los alimentos no debemos dejar que el templo que el Eterno escogió para morar se contamine con cualquier cosa. Eso es lo primordial. Nosotros debemos ser que es una lucha, digamos que es uno de los mandamientos más difíciles de comprender. Los sabios narran y dicen, claro, primero escuché a un judío que decía, pero ¿por qué te tienes que meter con mi comida? Lo que yo decido comer o no comer no es asunto tuyo. O sea, es lo que yo cuido, ¿no? Y ciertamente uno hablaba de el cochino, que tiene una bacteria, que la bacteria hace que tal, pero nosotros sabemos hoy en día, con el conocimiento que tenemos, que un cochino bien cuidado y en su nevera, es muy poco probable que te pase algo. Y entrando en conversaciones con la gente en la calle, que uno intenta explicarle, te terminan diciendo, no sé, corríjame doctora, lo que pasa es que es lo que repiten, que la carne del cochino es más sana que la carne de la vaca. Entonces tú te preguntas, ¿es por salud que uno guarda los mandamientos? ¿Es por salud que uno guarda de no comer estos alimentos? Estos alimentos afectan es el alma, no el cuerpo. Ciertamente hay historias increíbles en la Edad Media donde muchos judíos
se salvaron porque había una peste, y la peste más adelante se descubrió que fue originada por el cochino. Y persiguieron a los judíos en ese momento porque decían, ¿cómo es posible? Ellos tienen que ser los que lo están dando porque son los únicos que no se enferman de la peste. Y la peste era producida por el cochino. El Eterno guardó al pueblo que guardaba los mandamientos. Dicen los sabios que esto no se tiene por qué explicar a la gente en la calle. Que esto no tiene por qué guardarlo alguien que no quiera acercarse cada vez más al Eterno. ¿Por qué? Y ponen dos ejemplos. Hay una persona que, dos personas enfermas, van al consultorio de la doctora Elisma. Dos personas enfermas. Y entonces la doctora recibe el primero y le dice, bueno, guárdate de cuidar esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto, y te podrás recuperar. Él se va tranquilo. Pero viene una segunda persona y la doctora lo evalúa y se da cuenta que la persona ya no tiene cura, no se va a salvar. ¿Le va a prohibir la doctora que deje de comer lo que le da felicidad? Siga comiendo lo que a usted le da tranquilidad, porque igualito él va a fallecer. Así ellos comparan esto. Si la persona no quiere nada con la Torah, o está empezando a dar pasos, o apenas aceptó a Yeshua y quiere, no hay por qué hablarle de los alimentos. No hay por qué obligarlo a que lo tengan que hacer. Es algo del alma. Ellos tienen que entenderlo en el alma. Y cada uno va a ir entendiendo conforme al crecimiento que vayan teniendo. Yo recuerdo que, claro, en nuestro caso nosotros tenemos una experiencia bastante tremenda, porque el Eterno todo lo permitió. Pues nosotros se nos impuso. O sea, no lo vas a comer, uno lo hizo por el Eterno. Ahí sí lo voy a decir. El que quiso seguir comiendo cochino, siguió comiendo cochino. Pero a mí me pasó algo muy particular. El día antes de ser anunciado, porque yo me enteré un viernes que iba a ser anunciado un sábado. Y el viernes todavía no estábamos guardando el Shabbat con todos sus detalles. Me invita un hermano de la comunidad a comer hamburguesa. Y él no sabía que ya se iba a anunciar que no se podían comer animales inmundos. Y a mí me gustaba mucho la tocineta en el momento. Y yo agarro y le digo, con toda todavía me preguntan, ¿con toda la hamburguesa? Sí, con todo. Tocineta, carne, queso, lechuga, tomate, todo lo demás. Huevo frito y demás. Entonces, ya yo sabía que estaba mal. O sea, yo supe que lo iban a anunciar al día siguiente y ya yo sabía que estaba mal. Yo agarré mi hamburguesa y dije, esta es mi despedida. Este va a ser mi momento de despedida de la tocineta. Bendije los alimentos y me la comí. Desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana yo pasé toda la noche en el baño. Y cada vez que me daban ganas de ir al baño, yo lo único que decía era pedir perdón al Eterno. O sea, perdóname, porque yo sabía. Jamás la hamburguesa de tocineta me había caído mal. Jamás. Esa vez. Y yo entendí que era por eso. Y más nunca. Y es un trato personal con cada persona. Es un trato personal que tiene el Eterno con cada uno. Por su alma. Porque si usted guarda esas leyes de Kashrut, las leyes de los alimentos, eso lo va a permitir a usted, conforme a su crecimiento, acercarse más al Eterno. Y no es que el que las guarda se está más cerca del que no las guarda. Es un trato personal que el Eterno quiere tener con cada uno de nosotros para acercarnos a Él. Aleluya. Y bueno, tomando en cuenta lo del templo, eso, que nosotros debemos guardar lo que entra a nuestro cuerpo. Pues nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Hay otro pasaje, una historia también bastante increíble y no anoté el pasaje. No lo anoté. Bueno, creo que no lo anoté. Sí lo anoté. 2 versículos más y termino. Dicen que había un hombre que vendía carne kosher a la comunidad. Y este hombre
Perdón, vendía carne no kosher a la comunidad. Y toda la comunidad creía que le vendía carne kosher. Y compraban a él la carne. Total es que un día de Yom Kippur, él va, agarra un vinito, agarra una comida y se sube a la azotea. Sin querer se tropieza y se cae al piso y se muere. La comunidad muy angustiada. Vienen los perros y empezaron a lamer su sangre. Y empezaron a lamerlo en medio de Yom Kippur. La comunidad muy preocupada le dice, se fueron al rabino y le preguntan, rabino, ¿es bueno cónchale, quebrantar el Yom Kippur para ayudar a este hombre y enterrarlo? Y el rabino le dice, déjenlo allí. Porque los perros están reclamando la carne que le correspondía a ellos que él le entregara. Y es tremendo porque yo no conocía este pasaje y sin embargo muchos de nosotros lo hacemos, ya sea que tengamos perros o no perros en la casa. Dice Shemó 22:30. Así harás con tu vacuno y con tu vino, 7 días estarás con su madre y el 8º me lo darás. Sed para mí santos. No comerás carne desarraigada en el campo, la echarás a los perros. La carne que no se debe comer es para los perros. Y dice ese rabino que esa sangre que estaba derramada era toda la carne que él le había quitado para venderla a la comunidad. Para cerrar, dice 2 Corintios 6, 16 al 17. Dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, Adonai dice, salga de en medio de ellos, apártense a sí mismos y no toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Adonai Sebaot, el Todopoderoso. Cónchale, me acabo de acordar de lo que les decía de Esminí, que no anoté el pasaje, lo anoté aquí. Les leo este rapidito y ya, y termino. ¿Se acuerdan lo que le había dicho del día 1? ¿Cuándo es? El 1 de Abib, ¿correcto? ¿Se acuerdan? El día de la inauguración del templo. Ok. Ezequiel 45:16. Todas las profecías de Ezequiel, desde el 40 en adelante, es el reino milenial con Yeshua gobernando aquí en la tierra. Cada vez que lean y Ezequiel, del 40 en adelante es el reino milenial. Ok. Entonces, el 45:16 dice, todo el pueblo de la tierra presentará esta ofrenda al príncipe de Israel. Ojo con esto. Todo el pueblo de la tierra le presentará la ofrenda ¿a quién? Al príncipe de Israel. Adonai Elohim dice esto, en el primer día del primer mes tomarán un novillo sin defecto y purificarás el lugar Kadosh. Se repite la historia. La inauguración del templo, nuevamente, pero con el Mashiach aquí en la tierra. La obligación del príncipe será presentar las ofrendas quemadas, ofrendas de grano y ofrendas de libación en la fiesta, en Rosh Hodesh y en Shabbat. En los tiempos designados de la casa de Israel, él preparará las ofrendas de pecado, ofrendas de grano, ofrendas quemadas y las ofrendas de shalom, para hacer expiación por la casa de Israel. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de pecado y la pondrá en los marcos de la puerta de la casa, en las 4 esquinas de la moldura del altar y en los soportes de la puerta del patio interior. Harás esto también en el 7º día del mes, por todos los que han pecado inadvertidamente o por ignorancia. Así harás expiación por la casa. En el día 14 del primer mes tendrás el Pesach, fiesta por 7 días, comerán matzá. En este día el príncipe proveerá para él mismo y para el pueblo de la tierra un novillo como ofrenda de pecado. En otras versiones dice, se ofrenderá él mismo de cordero.
En los 7 días de la fiesta, él proveerá una ofrenda quemada para Adonai. 7 novillos y 7 carneros sin defecto, diariamente por los 7 días, y un macho cabrío diariamente como ofrenda de pecado. Él proveerá como ofrenda de grano un efa de grano para un novillo y un efa para un carnero, y para cada efa de grano un galón de aceite de oliva. En el 15º día del 7º mes, durante la fiesta de Sucot, él hará lo mismo por esos 7 días, referente a las ofrendas de pecado, ofrendas quemadas, ofrendas de grano y aceite de oliva. Esto es lo que dice Adonai. La puerta este del patio interior será cerrada en los 6 días de trabajo, pero en Shabbat será abierta y en Rosh Hodesh será abierta. El príncipe entrará por la vía del vestíbulo exterior de la puerta y se parará junto al soporte de la puerta. Los Kohanim prepararán su ofrenda quemada y ofrendas de shalom. Luego él se postrará así en adoración en el umbral de la puerta, después de lo cual él se irá, pero la puerta no se cerrará hasta el anochecer. El pueblo de la tierra también se postrará en adoración delante de Adonai a la entrada de la puerta de Shabbat y Rosh Hodesh. La ofrenda quemada que el príncipe ofrecerá a Adonai en Shabbat consistirá en 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Y ahí continúa. Pero ese príncipe del que está hablando allí es Yeshua, cuando venga a reinar sobre todo el pueblo de Israel. Y me gusta cómo comienza, porque dice: el primer día del primer mes, el príncipe, que es el Sadik de Israel, el único justo. Es por eso, porque no hay más justo, solo uno, Yeshua HaMashiach.